Em, bueno, la idea es hacer ahora cortito un ejercicio de redox que suele aparecer en parciales, tiene un par de cuestiones como esto de la titulación y el objetivo del ejercicio es determinar el peso equivalente de una sal ferrosa del cual no conocemos bien qué sal es, pero vamos a usar distintos datos que nos da el problema para ir determinando lo que queremos saber que es el peso equivalente de esa sal. En principio vamos a hacer una titulación, que son 10 mililitros de la solución de la sal ferrosa, que ahí tenemos en el esquemita, estarían en nuestro Erlenmeyer. Son 10 mililitros y esa solución sabemos que tiene una concentración 20,0% peso en volumen. Y después, por otro lado, tenemos que a esa solución la vamos a titular con el dicromato de potasio, que tiene una concentración Para sí. que hice lo mismo que vos ayer, me volqué. Bueno, problemas técnicos, seguimos. Bueno, como les decía, vamos a titular la solución de la sal ferrosa con dicromato de potasio, que tiene una concentración 0,15420 molar, y usamos 12 mililitros de esa solución, y lo que nos dice además el problema es que esta titulación la estamos haciendo en medio ácido, ¿sí? Lo cual va a ser importante. Entonces, lo primero, como siempre, para trabajar los redox, es plantear las semirreacciones, la de reducción y la oxidación. Y en este caso entiendo que puede ser un poco como confuso por ahí, pues por un lado sabemos que tenemos el dicromato de potasio, pero y tenemos como la sal ferrosa, pero como que no tenemos bien definido qué especie es. Pero sí ustedes se tienen que quedar con esto que nos dice que es una sal ferrosa. Primero esta parte que nos dice ferrosa, que, o sea, acuérdense de esos sufijos, cuando hacíamos nomenclatura, que nos está indicando que tenemos una sal de un hierro más 2, ¿no? Entonces, para identificar cuál se oxida y cuál se reduce de estas dos especies, fíjense que el hierro está en su estado de oxidación más bajo y a la vez el dicromato está en su estado de oxidación más alto. Así que por lo tanto, o sea, al dicromato no le queda otra que reducirse y al hierro no le queda otra que oxidarse, ¿sí? Entonces, siguiendo eso, ¿qué pasa con el dicromato en medio ácido? Bueno, cuando estamos en medio ácido, el dicromato pasa a hierro más cromo más 3. Pero se me mezcló leyendo la pizarra. A cromo más 3, ¿no? Entonces, fíjense, si más o menos tenemos esta especie presente en algunos ejercicios anteriores, el dicromato tiene 2 átomos de cromo en su forma de este ion, digamos, que cada uno de esos átomos está actuando con un estado de oxidación más 6. Y fíjense que pasamos a un cromo que es más 3. Entonces, este cromo se reduce de más 6 a más 3 y cada uno de esos átomos que hay ahí en ese ion van a ganar 3 electrones cada uno. Con lo cual tenemos que agregar en total una cantidad de 6 electrones. A su vez, fíjense que ya viendo que tenemos 2 cromos en el dicromato, ya es medio como el siguiente paso, empezar a balancear la masa de esta mi reacción, ponerle un 2 al cromo más 3 del otro lado, y después lo que nos quedaría balancear sería la cantidad de oxígeno que tenemos ahí presente, ¿no? Entonces, fíjense, del lado izquierdo tenemos 7 oxígenos, después del otro lado no tenemos nada. Medio ácido, siempre podemos usar agua para balancear y a la vez protones. Entonces, ¿qué me da oxígeno? Bueno, en este caso lo único que puedo agregar es agua. ¿Y cuántas voy a agregar? Bueno, 7 aguas para balancear esa cantidad de oxígenos, ¿no? Que me queden 7 oxígenos de un lado y 7 oxígenos del otro. Ahora, una vez que agregué el agua, fíjense que del lado derecho nos aparecen, sí o sí, protones, ¿no? Que nos aparecen ahí, vienen con el oxígeno en el agua. Así que ahora los tengo que agregar al lado izquierdo, que antes no estaban, y fíjense cuántos tenemos que agregar. Bueno, si agregamos 7 aguas, vamos a tener que agregar 7 por 2, 14 protones del lado izquierdo. Y hasta ahí mi reacción de reducción. Después, por otro lado, fíjense que la del hierro es un poquito más sencilla, porque el hierro tiene dos estados posibles sí, dos estados posibles, digamos, que sería el hierro más 2 y el hierro más 3. Así que cuando este se oxide, va a pasar de hierro más 2 a hierro más 3, cediendo un electrón.
y como en este caso no tenemos oxígeno ni nada más dando vuelta, nuestra reacción de oxidación nos va a quedar de esa forma. Ahora, fíjense que siempre cuando hacemos las redox, todos los electrones que se ponen en juego en mi reacción de reducción, tiene que ser lo mismo que se ponga en la misma cantidad que se ponga en juego en mi reacción de oxidación. Es decir, si yo arriba usamos 6 electrones para esa mi reacción, abajo sí o sí tengo que usar también 6 electrones, o en su defecto, la misma cantidad buscando esos múltiplos que siempre vamos haciendo en las cuentas. En este caso es sencillo, tenemos que multiplicar la de abajo por 6 para que no queden las mismas cantidades de electrones arriba y abajo. Una vez que hacemos esto, lo único que nos queda es sumar todo y ahí se nos van a ir, bueno, se nos van a ir los electrones y en este caso no, pero se nos pueden ir algunas cosas que se simplifican. Bien, hasta ahí la parte de la redox, que, bueno, ustedes después anótenselo, nosotros no lo hacemos para no hacer todos los pasos, pero sería sumar todo eso y hasta ahí nos queda ya la ecuación iónica balanceada. En este caso, como no sabemos cuál es la sal, no podemos llegar a la completa, así que la dejamos ahí. Y ahora lo que nos quedaría, o sea, lo que tenemos que ver es, bueno, en principio empecemos por los datos que podemos calcular para llegar a este peso equivalente finalmente. Y primero fíjense que podemos ver cuánto pusimos de la solución del dicromato de potasio, porque tenemos el valor de la molaridad, ¿no? Sabemos cuántos moles hay en 1000 mililitros, y a la vez tenemos los mililitros que usamos para hacer esa titulación. Así que si se fijan, tenemos que hacer una reglita de 3, que es 100 mililitros de solución, hay 0,15420 moles, en 12 mililitros, ¿cuántos moles hay, ¿no? Y eso nos da 1,85 por 10 a la menos 3 moles del dicromato de potasio. Y fíjense, acá lo importante es, para este tipo de ejercicios, lo que tenemos que usar en realidad, porque no tenemos muchas más opciones, digamos, tenemos que empezar a trabajar con equivalentes, ¿sí? Y lo que podemos ver nosotros es cuántos equivalentes son esos moles que tenemos ahí del dicromato de potasio. Y se acuerdan cómo era de ver la cantidad de la cantidad de equivalentes que pone en juego una especie en las reacciones redox. Bueno, teníamos que mirar las reacciones y fijarnos cuántos electrones ponía en juego. Que si miramos la reacción del dicromato, fíjense que pone en juego 6 electrones, con lo cual es lo mismo que decir que un mol de dicromato de potasio es equivalente, para la redundancia, a 6 equivalentes del dicromato de potasio. Entonces, como nosotros queremos saber cuántos equivalentes usamos en la titulación, nos fijamos esos 1,85 por eso de menos 3 moles del dicromato, cuántos equivalentes son. Que esto nos da 0,011. Equivalentes. Bien, y acá lo bueno de los equivalentes y lo práctico que tiene es que podemos hacer en las cuentas, siempre teniendo en mente esto de que las reacciones, cuando las miramos en equivalentes, nos olvidamos por un rato de la estequiometría y siempre es 1 a 1. Es decir, todo lo que yo puse, o sea, lo que me dice que yo gasté del dicromato de potasio, esos 0,011 equivalentes, son los mismos que reaccionaron de la sal ferrosa. Es decir, son los mismos equivalentes de la sal ferrosa que había ahí en ese recipiente, en esos 10 mililitros. Así que eso es como la parte más importante siempre de los equivalentes, poder hacer esa relación de que siempre es 1 a 1, lo que yo puse, en este caso además como estamos haciendo una titulación, sé que todo lo que puse reaccionó. Así que por lo tanto ya podemos decir que estos 0,011 equivalentes son también, o sea que también hay 0,011 equivalentes de la sal ferrosa en esos 10 mililitros. Y ahora, bueno, ¿para qué me sirve este dato? Bueno, ahora yo sé cuántos equivalentes son esa sal ferrosa. O sea, ahí en esos 10 mililitros, cuántos equivalentes hay. Y lo que yo puedo saber a la vez, por los otros datos que me dan, es
¿Cuántos gramos hay de esa sal ferrosa ahí en esos 10 mililitros? Fíjense que tenemos una concentración de 20,0 porcentaje peso en volumen de la sal ferrosa. ¿Qué nos quiere decir eso? Tenemos 20 gramos de esa sal en 100 mililitros de solución. Ahora, si nos fijamos en 10 mililitros y hacemos esa regla de 3, vamos a tener cuántos gramos de la sal hay. Bien, entonces, si usamos el porcentaje de peso en volumen, entonces tenemos que esos 10 mililitros de solución de la sal ferrosa tienen 0,2 gramos de la sal ferrosa, ¿no? Y a la vez, por lo que habíamos visto recién, ahí también en esos 10 mililitros habíamos visto que hay 0,011 equivalentes. Entonces, ¿qué estamos viendo en ese caso? Que esos 0,011 equivalentes pesan 0,2 gramos, ¿sí? O sea, relación es importante. Y, ¿para qué me sirve este dato? Bueno, a mí el problema me pide que, o sea, calculemos el peso equivalente de la sal ferrosa, y si vamos a esa definición, tenemos que el peso equivalente es cuánto pesa un equivalente de esa sal. Y yo, o sea, en principio no sé eso, pero lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque sé cuánto pesan 0,011 equivalentes. Entonces, planteemos la regla de 3. Si 0,011 equivalentes de la sal pesan 0,2 gramos, entonces un equivalente, ¿cuántos gramos pesa? Y eso nos da bien, ahí corregimos una mini error en la cuenta, se está viendo en la pizarra. El resultado de la regla de 3, donde usamos el porcentaje de peso en volumen, nos da 2 gramos. Yo estaba diciendo 0,2 gramos, pero nos da 2 en vez de 0,2. Entonces, el razonamiento igual sigue siendo lo mismo. Los 0,011 equivalentes de la sal pesan 2 gramos por las cuentas que venimos haciendo. Entonces, un equivalente, ¿cuánto pesa? Y esa cuenta nos da 181,8, que, o sea, en realidad nosotros no usamos cifras significativas en el ejercicio, así que puede que haya alguna diferencia en las decimales, digamos, o que algunos directamente les haya dado 182, por ejemplo, por dar una idea. Pero bueno, ya con eso ya estaríamos. Una cosa que puede pasar en algunos ejercicios es que les digan, bueno, entonces, ¿qué sales? Y le dan un par de ejemplos de sales, como, no sé, nitrato de hierro, sulfato de hierro y así. Entonces, si eso pasa, si el ejercicio tiene además esos ejemplos, lo que está bueno que ustedes, o sea, el razonamiento sigue siendo el mismo que hicimos hasta acá, nada más que ahora lo que nos queda sería calcular el peso equivalente de esas sales que nos dan como ejemplo, siempre tomando como referencia que las hemirreacciones que van a estar ocurriendo van a ser la del dicromato con el hierro. Entonces, las hemirreacciones siguen siendo las mismas, pero lo que cambia es cómo calculo el peso equivalente, ¿no? Acuérdense que para calcularlo así derecho, ¿qué hacíamos? Era el peso molecular dividido la cantidad de electrones que ponía en juego en su hemirreacción. En este caso es dividido 1, siempre va a ser dividido 1, lo que va a cambiar es el peso molecular de cada una de esas sales, y ahí nos fijamos, calculamos para cada una de las que nos dan de ejemplo, nos fijamos cuál nos da más cerca de este valor. Generalmente da bastante cerca, acá nos da 181, ponele que el nos dan de ejemplo, alguna nos dé 182 o 180, así que nos quedamos con eso. Así que bueno, esperemos que se haya entendido, disculpen las pausas, pero bueno, para que les quede de referencia un poquito de los ejercicios más, quizás más complejos de redox, pero que está bueno para ir entendiendo.